Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como The Seventh Swordsman, o su traducción al español El Séptimo Espadachín. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Black Wolf 501. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 19. El destello negro. Kirigakure. Tobirama se sentó en silencio en la mesa del comedor de su prisión. Si se concentraba un poco, podía sentir la presencia de 2 docenas de ninjas Anbu y un Ter dispersos en todas las direcciones fuera de la residencia, observando cada uno de sus movimientos y listos para contenerlo en caso de que hiciera alguna acción inesperada. Aún así, no le preocupó, pero la información que le transmitió el hombre que estaba frente a él ciertamente lo hizo. ¿Estás seguro acerca de esto?, preguntó con severidad. Sí, Lord Segundo. Parece que Lord Hiruzen ha aceptado bastantes demandas relacionadas con el comercio entre nuestras naciones, además de un rescate por su liberación. Kirigakure ha ganado la batalla diplomática, informó Sakumo Atake con el ceño fruncido. No puedo creer que el Consejo Jounin, los ancianos e incluso los jefes de los clanes tengan una voluntad tan débil. Todo por el bien de un hombre. Maldijo furiosamente Tobirama, preguntándose por primera vez si su decisión de elegir a Hiruzen había sido la correcta o no. Eres el jefe del clan Senju, hermano del gran Hashirama, un veterano de guerra y un comandante militar capaz que puede sacar a nuestra nación de las fauces de la derrota que enfrenta actualmente contra nuestros enemigos. El sentimiento en casa es bastante débil. Tobirama-sama. Nuestras pérdidas son horribles, a este ritmo nos quedaremos sin ninjas antes de que nuestro enemigo pierda los suyos. La gente está desesperada y el Señor del Fuego también, explicó Sakumo pacientemente. Entonces todos han perdido la racionalidad. Salvar a un hombre a costa del futuro podría ganarles esta guerra, pero finalmente perderían de todos modos. Solo el enemigo contra el que perderán será Kirigakure, dijo Tobirama con amargura. Es exactamente por eso que te necesitamos de regreso en Konoha, sin importar el costo. Tobirama suspiró pero asintió a regañadientes de acuerdo con los sentimientos de Sakumo. Una parte de él estaba decepcionado con su preciado estudiante y la gente, pero otra podía entender por lo que estaban pasando sin él allí para guiarlos. Para empezar, sus opciones eran muy limitadas. ¿Cuándo ocurrirá la transferencia?, preguntó Tobirama con voz resignada. Una vez que los 7 espadachines ninja estén de vuelta. Te escoltarán de regreso a Konoha y supervisarán la firma del tratado entre nuestras naciones, respondió Sakumo vacilante. Tobirama parpadeó sorprendido, pero no tardó en comprender la verdadera razón detrás de un movimiento tan inusual. Por lo general, los jefes de clan o diplomáticos profesionales supervisaban la firma de tales tratados, no los soldados más letales de la nación. Ese astuto Mizukage, elogió Tobirama de mala gana. Mi señor, preguntó Sakumo confundido, ¿enviará a su propio hijo que representará no solo al clan Ozuki sino a toda la Tierra del Agua como un delegado importante? Supongo que Gengetsu quiere preparar tanto a Magetsu como a Naruto para reemplazarlo en el futuro. Ambos son buenos guerreros, pero este evento también les dará una experiencia diplomática que es necesaria para cualquier futuro Kage. La presencia de Seven Ninja Swordsman es una muestra del poder de Kiri y debe ser temido. Todo esto, subestimé a ese hombre, admitió Tobirama. Con un asentimiento reacio pero respetuoso hacia la torre Mizukage en el centro del pueblo. Mi señor, hay otra cosa que quería llamar su atención, dijo Sakumo vacilante. Tobirama no se perdió lo nervioso que se veía Sakumo y su chakra estaba desequilibrado, lo que solo podía significar que las noticias que quería compartir serían desagradables. Hablar. Ino Yamanaka está embarazada. Tobirama apretó los dientes para contener sus sentimientos al escuchar la noticia.
Instantáneamente, los recuerdos de su última conversación con Naruto volvieron a él justo antes de que el chico se embarcara en su misión actual en la Tierra del Rayo. Si perezco, Sakarasa no Yamanaka de Kirigakure. A estas alturas, a Tobirama le quedaba poca incertidumbre en su corazón acerca de que Naruto fuera su hijo. El informe de Agn, su chakra similar, sus poderes, su resolución y su aspecto familiar, el chico era su hijo. Apenas he entrado en los 40 y este chico planea hacerme abuelo. Sakumo se sorprendió bastante al escuchar esas palabras de su líder y mucho menos al ver al hombre siempre severo sonreír aunque solo fuera brevemente. Si las cosas se ponen demasiado peligrosas en su misión actual o si Naruto muere en su misión actual, sácala de Kirigakure, ordenó Tobirama. Nuevamente, Sakumo quedó atónito con la orden que acababa de recibir. Tobirama había visto esa confusión en sus ojos cuando se levantó de su asiento. ¿Tienes un hijo, no? Preguntó Tobirama, ganándose una leve sonrisa del otro veterano a su lado. Sí. Es bastante joven, susurró Sakumo, su siempre obediente voz incapaz de ocultar el anhelo dentro del hombre. ¿No lo has visto en persona? Nunca lo sostuviste en tus brazos ni lo viste sonreír o decir tu nombre, dijo Tobirama solemnemente, haciendo que una sonrisa melancólica llegara al rostro de Sakumo. No, nunca. La vida de un ninja es todo lo que he tenido el honor de conocer. Tobirama asintió con comprensión mientras miraba con tristeza el cielo nocturno. Quería estar ahí para mi hijo, pero ahora... Por primera vez, Sakumo vio el arrepentimiento llegar a los ojos de Tobirama cuando el hombre cerró los puños con fuerza. Como padre, Sakumo realmente podía entender lo que sentía el líder Senju en este momento. ¿Ha habido alguna noticia de Naruto y sus hombres? Preguntó el segundo Hokage. Ninguno hasta ahora. El Mizukage aún no ha enviado ningún equipo de rescate, pero está nervioso, informó Sakumo, ganándose un asentimiento del hombre de cabello blanco a su lado. No pude hacer nada por Naruto. El hecho de que ni siquiera sepa su verdadero nombre es una prueba de mi fracaso como padre. Muchos dirían que no soy responsable de su sufrimiento y dolor ya que nunca supe que existía. Pero ahora lo hago y no me alejaré de él. Puede que tengamos nuestras diferencias, pero él es familia, un Senju y nos cuidamos a nosotros mismos, prometió Tobirama ferozmente. Mi señor, Ino es parte de la unidad especial que investiga posibles traidores en Kiri de diferentes aldeas. Hasta ahora, su presencia ha salvado la vida de nuestros agentes. Ino desea quedarse y seguir protegiendo a nuestros hombres a pesar del peligro para su vida. Dijo Sakumo con un orgulloso asentimiento, ella tiene un espíritu fuerte, no es de extrañar que haya llegado a un hombre como Naruto, elogió Tobirama con una sonrisa. Tengo la sensación de que Naruto se preocupa profundamente por ella. ¿Te pidió que hicieras esto? Cuestionó Sakumo con un toque de curiosidad, haciendo reír a Tobirama al recordar las palabras exactas que le había dicho el chico. Más bien me amenazó. Sakumo se quedó sin palabras. Tobirama, por otro lado, sabía lo importante que era Ino para Naruto. Después de la trágica vida que había vivido el chico, ella era quizás su último rayo de esperanza para tenerlo más parecido a una vida normal. Solo el tiempo diría si ese deseo se convertiría algún día en realidad. Era cerca de la medianoche y la oscuridad reinaba sobre el pueblo de la niebla. 4 sombras saltaron silenciosamente a través de los tejados rápidamente, alejándose cada vez más del centro del pueblo y directamente hacia uno de los distritos del sector este. 3 del grupo llevaban máscaras Ambu estándar, mientras que la última y única mujer del grupo llevaba la máscara tradicional del cuerpo de un Tet ninja. Ino observó con calma a los co-investigadores siempre silenciosos que corrían a su lado. Decir que eran un grupo extraño sería quedarse corto. El más experimentado de su pequeño escuadrón era un hombre de mediana edad con cabello completamente blanco. Se hacía llamar Kijima y tenía una vena sádica al tratar con sus enemigos. Todavía podía escuchar los gritos de sus víctimas una vez que fueron capturadas por cargos de traición. Era justo decir que sus métodos eran bárbaros y que cada víctima se resquebrajaba al final. El otro era un niño que apenas había salido de la adolescencia, pero a pesar de su corta edad, era más rápido que un rayo con su espada. Fue uno de los mejores rastreadores de toda la rama de Ambu y tuvo una de las proporciones más altas de misiones de asesinato exitosas en la división Black Ops. Si bien nadie sabía su nombre, los compañeros operativos siempre se referían a él como Kaze por su estilo hiperrápido de lucha con espadas. El último miembro era en realidad un hombre bastante agradable llamado Oshi. Fue uno de los pocos en su rama de investigación que prefirió un enfoque menos bárbaro hacia sus víctimas.
Era extraño considerando que él era un miembro del clan Kaguya que nunca mostraba piedad hacia sus enemigos. Tenía un poder peligroso que le permitía crear y armar huesos de su propio cuerpo, lo que hizo que Ino desconfiara mucho de él. Entonces, ¿cuál es nuestra misión esta noche? Tu convocatoria no tenía ninguna información. Preguntó Ino, mirando directamente a Kijima, su líder de escuadrón. El hombre mayor la miró y ella no dejó de notar la desconfianza y el despecho en su mirada. Era otro rasgo que muchos Kirishinobi compartían de no confiar en sus propios camaradas considerando lo brutales que su sistema académico los entrenó para ser. Naturalmente, la misión de su unidad solo hizo que los miembros de su escuadrón y toda su rama desconfiaran de cualquier persona. Pero Kijima llevó la paranoia a un nuevo nivel y nunca reveló nada a sus subordinados hasta que fuera absolutamente necesario, especialmente con ella. Ino se molestó cuando el hombre no respondió a su pregunta y, en cambio, dirigió a su escuadrón en silencio durante unos minutos más hasta que llegaron a una parte aislada de la aldea. Su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de dónde habían llegado. Este lugar, dijo Oshi en estado de shock y cierta vacilación presente en su propia voz. Kaze permaneció en silencio como siempre, pero su mirada entrecerrada y su postura tensa mostraban que estaba totalmente alerta de su entorno. Nuestro próximo objetivo reside aquí, reveló Kijima en un susurro. No puedo creerlo. Uno de nosotros, no puede ser. Negó Oshi, porque lo que estaba viendo era un área muy secreta y bien protegida donde muchos de los Black Ops Anbu de la aldea residían junto con sus familias. No importa lo que creas. Tenemos nuestras órdenes, el comandante Anbu está seguro de que esta pequeña mierda es una traidora. Afirmó haber escapado de una de las pequeñas islas cercanas cuando estalló una plaga hace unos años. Considerando que era una época de guerra y había tantos malditos huérfanos moviéndose por todo el país, nadie le prestaba demasiada atención a otra pequeña mierda que entraba en Kirigakure como un pilluelo callejero. Pero a diferencia de otras ratas de su edad en este pueblo, ella tenía talento y pronto pudo ingresar a la academia, avanzando para convertirse en Anbu a lo largo de los años. Pero recientemente, uno de nuestros otros equipos fue a verificar su historia de fondo. Afirmó que su padre, madre y 2 hermanos pequeños perecieron en la plaga y ella fue el único sobreviviente. Para ser minuciosos, nuestros equipos atravesaron la pequeña isla. Registros de defunción de los últimos años y encontré un pequeño hecho interesante, dijo Kijima con una sonrisa viciosa, y no tenía una sensación de hundimiento en el estómago cuanto más escuchaba, ya que coincidía palabra por palabra con la historia de fondo que habían creado para uno de los agentes más jóvenes de Konoha que trabajaba dentro de Blood Mist Village. Verás, mientras los isleños confirmaron que la niña vivía allí, lo último que la vieron fue cuando corrió hacia el mar afligida por la muerte de su familia y nunca regresó. La mayoría creía que estaba muerta hasta que apareció en Kirigakure, pero tengo una sensación de que hay algo sospechoso aquí. ¿Cómo podría un niño de apenas 10 años sin conocimiento o entrenamiento de chakra ser capaz de sobrevivir en el mar durante medio día antes de ser rescatado por un barco mercante? Dijo Kijima con seriedad, mientras pasaba un pequeño cuaderno a cada miembro de su grupo. Ino se congeló cuando vio una cara familiar en la primera página del cuaderno. Una imagen de su objetivo. Mikoto Uchiha. La evidencia es, en el mejor de los casos, circunstancial, argumentó Oshi. Kaze sacudió suavemente la cabeza haciendo que Oshi se abstuviera de protestar más para satisfacción de Kijima. Aprende de él. El comandante Anbu quiere traerla para interrogarla, dice que esta chica podría llevarnos a más traidores, dijo Kijima con fiereza, mientras apretaba los puños. ¿Qué pasa si está equivocado? Podría sembrar más desconfianza entre los Anbu, incluso generar resentimiento hacia la aldea y el comandante. Son un grupo muy unido y cuidan de los suyos, advirtió Ino, tratando de encontrar una solución a esta situación desesperada. El comandante está preparado para esa posibilidad, al igual que el Mizukage. Ahora, tenemos nuestras órdenes. Las palabras de Kijima dejaron poco que decir e Ino se mordió el labio cuando vio a Kaze tranquilamente ponerse en fila mientras Oshi parecía en conflicto pero no protestó más. A regañadientes, ella asintió con la cabeza en señal de aceptación. Cuando el escuadrón entró en el distrito, vio un pequeño charco de agua en una esquina de la calle. Cuando pasó junto a él, un sello de mano apenas visible hizo que una sombra emergiera de ese charco. Uno con su rostro que la miró con una mirada de complicidad y desapareció en el callejón cercano en un instante. Solo podía esperar que su clon de agua pudiera informarle a Sakumo lo que había descubierto lo antes posible.
Si capturaban e interrogaban a Mikoto, Kiri posiblemente podría descubrir cómo Ino los había engañado a todos falsificando las pruebas de detección de mentiras. Pronto podría llevarlos a Sakumo y a todos los demás operativos de Konoha con base en la Tierra del Agua. Tal vez incluso Naruto. La idea de ver al hombre que amaba ser torturado y brutalizado como los otros espías que había ayudado a atrapar en otros pueblos le provocaba náuseas. Capturar el objetivo es la misión. Trata de no maltratarla demasiado, ordenó Kijima. Ella es una Ambu, dará pelea, advirtió. Sí, para eso tenemos a la señora Namikaze aquí. Intenta hacer que la mocosa tenga sentido común para que venga con nosotros pacíficamente. Los tres rodearemos el apartamento en caso de que intente escapar. ¿Crees que puedes manejarlo?, preguntó Kijima. Por supuesto, respondió Ino sin dudarlo, ganándose un brusco reconocimiento del hombre mayor. A medida que se acercaban más y más a la ubicación de su objetivo, una pregunta seguía rondando el corazón de Ino. ¿Protege a Konoha, o a un camarada, o al que amo? Tierra de relámpagos. Estilo de fuego. Fuego del infierno. Mei gritó en estado de shock cuando el suelo bajo sus pies tembló violentamente. Mientras caía de culo, vio que casi todos los ninjas o soldados enemigos a su alrededor corrían el mismo destino. Se arrancaron franjas enteras del bosque cercano, los árboles se convirtieron en cenizas y se sintió como si toda la montaña se estuviera desmoronando. Sintió un peso aplastante de huesos cayendo sobre su propio ser que hizo que incluso respirar fuera casi imposible. Mirando a Kisame, se sorprendió al ver que un hombre con tanto chakra como él parecía estar en las mismas condiciones que ella. Cuanto menos se hable de las fuerzas de Kumogakure, mejor. A juzgar por las formas inmóviles de algunos de los luchadores más jóvenes y mayores, probablemente habían muerto por el shock ya que sus corazones no podían soportar esta energía asquerosa. Observó cómo docenas y docenas de abrasadores rayos de fuego emergían de la misma tierra. Era como si hubieran sido convocados desde las profundidades del infierno para lavar los pecados del mundo mortal en sus llamas abrasadoras. Las erupciones volcánicas ocurrieron en docenas de lugares a medida que la enorme franja de llamas continuaba elevándose hacia arriba y hacia arriba hasta que desaparecían por completo entre las nubes en el cielo pintándolas de rojo. ¿Qué es esta energía?, preguntó Kisame con un doloroso gruñido. Corre, niña. Antes de que sea demasiado tarde. Mei solo tuvo un segundo para comprender las palabras susurradas por su Biju mientras observaba aterrorizada cómo Kinkaku con su armadura de chakra contaminada comenzaba a crecer exponencialmente. Sus manos previamente entrelazadas que habían desatado todo este infierno de llamas comenzaron a convertirse en garras gigantes y pronto comenzó a parecer cada vez menos humano. En cuestión de 30 segundos, Mei y todos los humanos en el área palidecieron cuando se encontraron cara a cara con un ser del que solo habían escuchado historias. Historias que los aterrorizaban, una presencia que querían evitar incluso en sus peores pesadillas. El zorro de 9 colas. Ese, loco, bastardo, él, no, tiene, permitido, transformarse, ¿cómo, así? Nunca susurró uno de ellos. Los líderes de Kumogakure, ¿por qué iría tan lejos? Toda su fuerza ha desatado su total poder. Así, bien, mira. Kisame escuchó la charla entre los líderes enemigos y no pudo evitar sentir que se estaba perdiendo algo aquí. Se temía que los Kinkaku fueran la unidad de operaciones encubiertas más peligrosa del mundo. Para ellos desatar todo su poder y atacar con toda su fuerza desde el principio fue absurdo. A menos que... Miró a Naruto, que había detenido su ataque y, en cambio, miraba fríamente al ejército que tenía delante, sin mencionar al maldito zorro. Kisame no podía sentir miedo dentro de ese hombre, sino que existía una sensación de euforia en su chakra. Brillaba tan intensamente que era casi doloroso. Correr. Mei no pudo culpar a casi docenas de ninjas de Kumogakure que instantáneamente salieron disparados del campo de batalla llevándose casi la mitad de toda su fuerza con ellos en su miedo. Pocos comandantes intentaron detenerlos, pero los temerosos ninjas los dominaron instantáneamente. Solo quedaba una pequeña población, pero ya nadie parecía interesado en luchar. En cambio, todos estaban mirando la vista ante sus ojos. Porque no era frecuente que el hombre llegara a presenciar una batalla entre titanes. Mei vio que las llamas volcánicas que habían surgido de la tierra seguían ardiendo intensamente sin señales de detenerse. Cualquier cosa dentro de un radio de 500 metros se evaporó por su puro calor y se alinearon de tal manera que impidió que cualquier otro ninja de cualquier lado entrara en la batalla que estaba a punto de comenzar.
No es que nadie quisiera. Sintió que Naruto acumulaba una gran cantidad de energía dentro de sí mismo y supo que era más poderoso que la mayoría de los shinobi que había conocido. Quizás uno de los más fuertes en todo el mundo. Pero contra estos monstruos, él era solo un hombre. Recordó su mirada de decepción al comienzo de esta misión y nunca pudo olvidar cuánto le había dolido ver que la miraba como una molestia. Y ahora, finalmente tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Entonces, ¿por qué diablos estaba dudando? Es porque vas a morir, niño, susurró la babosa gigante, pero no sin amabilidad. Mei miró al monstruoso Biju dentro de ella, era imposible entender cómo se sentía la bestia debido a su falta de expresión, pero nunca había sentido ningún odio malicioso hacia ella personalmente por parte de él. Por supuesto, él siempre trató de tomar el control de su cuerpo cada vez que tenía la oportunidad y nunca hablaba demasiado. Sin embargo, hubo momentos en que él le había otorgado su poder para salvar la vida de ambos en muchas situaciones peligrosas que ella había enfrentado en su vida. Así sea, entonces le respondió ella sin inmutarse por un momento, la leve diversión que había sentido de él antes desapareció y en su lugar fue reemplazada por la curiosidad mientras miraba hacia abajo a su diminuta forma desde la jaula en la que estaba atrapado. ¿Te gusta este hombre, no? Preguntó el Seis Colas con curiosidad. Naruto contempla un futuro que ni siquiera puedo ver. Es un símbolo de esperanza y orgullo para mi pueblo, mi gente. Más que nada, es un querido amigo que trató de estar ahí para mí sin esperar nada a cambio y nunca me menospreció porque yo era un Jinchuriki. Él no es perfecto y tiene muchos defectos, pero es el comandante que elegí para seguir en este infierno. Es justo que lo siga hasta el final, respondió Mei con una feroz convicción. El Seis Colas no se perdió el miedo en el corazón de la niña y no podía culparla por tener miedo del chakra del zorro de 9 colas. Pero también había sentimientos muy fuertes dentro de su corazón por ese hombre, lo respetaba más que a nada y no quería defraudarlo aunque eso significara enfrentar la muerte. Esa es mi respuesta. ¿Y tú? Preguntó Mei con un desafío. ¿Qué hay de mí? Replicó el Seis Colas divertido. ¿Te gusta tanto perder contra el 9 colas? Mei supo que había tocado un nervio cuando la atmósfera tranquila desapareció en su paisaje mental y fue reemplazada por un aura creciente de ira y odio. Observó al Seis Colas estrellarse contra su jaula y sonrió cuando sintió los mismos sentimientos en su propio corazón. Un deseo caníbal de pelear y devorar. Un verdadero monstruo. Vamos a divertirnos, entonces. Un torbellino salvaje barrió toda el área llevándose una gran parte de los pilares de fuego eterno para sorpresa de todos en el campo de batalla, excepto uno. El mismo hombre sonreía cuando otra sombra se acercó a él. Mei sintió un flujo de energía increíble por todo su cuerpo. Era más fuerte de lo que jamás había sentido en su vida y entendió claramente la razón detrás de eso cuando vio las 4 colas saliendo de su espalda. 4 colas de Biju Chakra. Casi el doble de la cantidad de energía que jamás había reunido por su propia voluntad de la bestia salvaje dentro de ella. Lo escuchó resoplar, dejando en claro que fue gracias a su consentimiento que pudo aprovechar tanto poder en primer lugar. Miró a la persona por la que había entrado en este infierno. ¿Por qué? Preguntó con curiosidad. Mei miró sus puños cerrados y solo se le ocurrió una respuesta. Es lo que hay que hacer, respondió resueltamente con una sonrisa. Eres un buen shinobi, Mei. Ella inclinó la cabeza suavemente en aceptación de su elogio antes de mirar severamente a los enemigos frente a ellos preparándose para una pelea. Naruto miró con calma a Kisame, que miraba al duro con una mirada de sorpresa. ¿Crees que puedes manejarlos? Lo desafió con una sonrisa, haciendo un gesto hacia el resto de los ninjas enemigos restantes que miraron con odio cuando algo de su propia determinación regresó. Los débiles ya habían huido del campo de batalla y los débiles habían pagado su tributo con sangre. Solo los fuertes, solo los despiadados, solo los decididos. Solo quedó el ninja. Kisame dio un rugido bestial mientras juntaba sus manos haciendo que su pecho se hinchara monstruosamente en un instante. Estilo de agua. Onda de choque de agua. Naruto cerró los ojos ignorando los gritos de pánico y angustia de los sorprendidos ninjas de Kumogakure cuando Kisame comenzó su ataque sin previo aviso. Sintió que Mei se acercaba a él y podía sentir la sed de sangre dentro de ella por cortesía de la bestia. ¿Cuál es el plan, comandante? ¿Solo Kootsu? Ella preguntó seriamente, levantó una señal con una sola mano que la hizo sonreír a cambio. Muy bien.
Líneas oscuras surgieron debajo de sus ojos y en todo su rostro, bajando por debajo de su cuello y más profundo en su pecho. Cuando abrió la mirada, Mei se sorprendió al ver sus ojos de color verde rojizo con un patrón de hendidura. Su chakra está tan quieto. Es tan imperturbable y constante, es como si hubiera alcanzado una sensación de iluminación que otros aquí no podrían captar. Todavía puedo sentirlo en mi espalda y, sin embargo, está justo a mi lado. ¿Es este el poder de chakra sabio? ¿La capacidad de volverse uno con la naturaleza y volverse el que todo lo ve? Pensó Mei con asombro, recordando las pocas historias que había escuchado de monjes valientes y pocos ninjas genios que dominaron este poder a lo largo de la historia humana. Nunca había conocido a uno en persona y había dejado de creer en tales leyendas, hasta que lo conoció. Todavía podía recordar la forma en que él había usado este poder para salvar la vida de Mangetsu en esta misma misión. No pudo detener la sensación de curiosidad que se desarrolló dentro de su corazón para ver qué más podía hacer él con este poder. 107, ¿eh? No es una mala pelea, susurró Naruto, mientras levantaba sus espadas ardientes incluso cuando el chakra oscuro se escapaba de su cuerpo. Vamos con la formación D, sugirió, mientras la primera ola de monstruos Kinkaku cargaba contra ellos. Él asintió haciéndola pasar instantáneamente sus manos a través de un complejo conjunto de sellos a la velocidad del rayo. Iruma. Mei desató casi 4 docenas de balas líquidas de color verde de su boca y las lanzó directamente hacia los monstruos enemigos entrantes en forma de bijú. Las tropas de Kinkaku gruñeron y fácilmente lograron esquivar cada uno de los ataques entrantes a través de su propia velocidad mejorada usando su chakra de bestia contaminado dentro de sus cuerpos. Eso fue hasta que el que estaba al frente a atacarga vio un pequeño chakra negro como una bala volando en secreto bajo la sombra de un puñado de ácido de color verde como balas desatadas por el recién descubierto Hinchuriki. Shadow Shuriken Jutsu siendo usado para fusionar dos técnicas de ninjutsu en un instante. ¡Mierda! Su pensamiento se hizo realidad cuando al segundo siguiente vio un destello oscuro pasar ante sus ojos. Un dolor ardiente y eterno cruzó su cuello cuando vislumbró un par de ojos despiadados de color verde rojizo oscuro. Sintió que golpeaba el suelo y caía a unos metros de distancia, solo para ver que su cuerpo ahora sin cuello caía sin fuerzas al suelo y era engullido por el pequeño fuego que ardía en su cuello cortado. Lo último que vio de este mundo infernal fue presenciar múltiples destellos negros en el área seguidos de todo su escuadrón enfrentándose al mismo destino uno tras otro. Kisame clavó su espada limpiamente en el cuello de otro Jounin y parpadeó sorprendido cuando echó un vistazo al otro campo de batalla. Hace un momento, había visto a 14 Kinkaku cargar contra sus camaradas, y ahora había 14 cadáveres en llamas sin cabeza que se convertían en cenizas un instante después. ¿Qué diablos había pasado en esos 5 segundos? Es él. ¿Cómo podría ser esto? Nosotros, necesitamos, huir. Asesino de demonios. Kisame entrecerró los ojos al escuchar el murmullo asustado entre las fuerzas de Kumogakure mientras miraban a Naruto de pie como si fuera el espíritu de la muerte. Recordó un miedo similar y el deseo de huir de los ninjas de Kumogakure en la ciudad de Osaka. De hecho, habían huido por orden de los Kinkaku, quienes sacrificaron sus vidas para permitir ese escape. Las coincidencias nunca ocurren 2 veces en el mundo shinobi. A los ninjas que estaban en su contra no les faltaron agallas hasta hace unos momentos cuando eligieron quedarse, incluso cuando otros no lo hicieron, eligieron pelear a pesar de enfrentar el riesgo de convertirse en daños colaterales en la pelea de Kinkaku solo para ahora tener miedo. Dekami se extendió por sus corazones al ver caer en un instante a 14 de los guerreros más fuertes de su nación y del mundo. Todavía fue una sorpresa cuando Kisame vio a todos los ninjas de Kumogakure que quedaban frente a él literalmente desaparecer del campo de batalla en un frenesí. Gruñó de frustración y los persiguió, solo para continuar sorprendiéndose más y más cuando los ninjas que huían ni siquiera miraron hacia atrás ni disminuyeron el ritmo, incluso cuando estaban al menos a 1 kilómetro del campo de batalla. Estilo acuático. Balas de agua. Se concentró en el rezagado más cercano, un joven Chunin que aulló de dolor cuando las balas de agua atravesaron varios puntos de chakra en su espalda, lo que lo hizo perder el equilibrio y caer de uno de los árboles gigantes hacia el suelo. Kisame maldijo cuando su objetivo se estrelló violentamente contra varias ramas grandes antes de aterrizar con un ruido sordo que era una clara evidencia de al menos varias costillas rotas. Se acercó al joven inerte que ocasionalmente se retorcía de dolor y levantó su espada por encima de él.
¿Por qué tu gente le tiene tanto miedo?, preguntó Kisame sin piedad. Entrecerró la mirada cuando vio a su enemigo raspando algo incoherente y maldijo su suerte al darse cuenta de que la garganta del chico probablemente se rompió en la caída, a juzgar por los desagradables moretones en todo el cuello, y su lucha por respirar fue suficiente para cimentar la suposición de Kisame de que todas las costillas del niño también estaban rotas. Realmente tuvo mala suerte. ¿Biju, asesino? Kisame parpadeó en estado de shock al escuchar esas palabras pronunciadas apenas por encima de un susurro. Instantáneamente se arrodilló junto al joven y colocó su mano sobre su pecho solo para compartir su chakra, aliviando el dolor del joven shinobi por una fracción. Apenas parecía adolescente, pero en su corazón, el chico sabía que su vida ya había terminado, a juzgar por su mirada resignada. A cambio de la pequeña misericordia que Kisame estaba mostrando, o por alguna otra razón, el ninja de Kiri vio que el shinobi enemigo moribundo luchaba por hablar. Espartano. Pueblo, S. Rango, secreto. El Flash, negro. El chico colapsó después de susurrar esas palabras mientras sus ojos sin vida miraban el cielo infernal sobre él, hasta que Kisame cerró esos ojos respetuosamente. Miró hacia atrás en dirección al campo de batalla y no pudo evitar el ceño desconfiado que apareció en su rostro sombrío. «Hay algo que nos ocultas a todos, Naruto». Kushina se quedó sin palabras cuando sus propios camaradas Anbu volvieron sus espadas contra ella mientras observaba al hombre enmascarado de ojos rojos cargando en su dirección. Ella desató su propia espada y bloqueó efectivamente las espadas entrantes con la suya. «¿Qué diablos estás haciendo?», le gritó al líder de su escuadrón, solo para ver su mirada entrecerrada. «Genjutsu», maldijo en silencio y se asombró al ver que todos los miembros de la unidad de guardia personal del Daimyo estaban en las mismas condiciones. Su intento de disiparlos de su trampa resultó infructuoso, lo que la hizo llegar a una sola conclusión: poner a Anbu Black Ops en un genjutsu inquebrantable en un instante desde tal distancia. No hay duda, pensó preocupada, incluso mientras saltaba lejos de su antiguo escuadrón ahora hostil cuando el hombre enmascarado se paró junto a ellos. «Oh, inteligente y fuerte eres. Y pensar que te resististe a mi destreza visual», elogió el hombre enmascarado con una voz muy masculina y poderosa. «Sharingan», susurró Kushina, incluso mientras evitaba volver a mirar esos ojos y solo se enfocaba en los pies del hombre. Ella lo vio crear tranquilamente un clon de sí mismo que tomó al Lightning Daimyo inconsciente antes de desaparecer en una ola de llamas. «Estás en mi camino». Kushina dio un paso atrás con miedo cuando un intento de matar más peligroso que el de Biju se apoderó de ella. Se congeló en seco al ver un destello rápido seguido de las cabezas cortadas de sus antiguos camaradas Anbu volar en el cielo antes de estrellarse sin gracia junto a sus cuerpos en la tierra. «Pensar que tienes suficiente fuerza de voluntad para resistir mi genjutsu. Después de todo, las historias sobre ustedes los espartanos eran ciertas», dijo el hombre enmascarado en un tono sorprendido y arrogante. Una suave ola de viento fluyó a través del estrecho corredor. «Pero, de nuevo, ni siquiera estaba usando una fracción de mi poder». La sangre de Kushina se heló cuando escuchó esas palabras detrás de ella y al instante siguiente, su mundo se volvió rojo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 19, de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy. Aquí se despide Shiki Fujin Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.